La guerra en Ucrania está cambiando muchas cosas en el mundo. Particularmente creo que estamos viendo un proceso muy peligroso de militarización a nivel global. Hoy en día se habla de la necesidad de gastar más en seguridad. La industria de las armas trabaja a toda capacidad, como nunca antes. Después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que se habla es de cómo usted tiene que mejorar sus capacidades militares. Y ahora recientemente hemos visto cómo a nivel de la OTAN se han adoptado decisiones que son apuestas por la escalada militar. Escalar para conseguir la paz. Eso es lo que se nos está diciendo. Que todo esto es una apuesta por la paz, porque torcerle el brazo a Rusia es la única forma de asegurar una paz estable. Y en nombre de la paz, entonces estamos promoviendo la escalada bélica, que conducirá inevitablemente a nuevos compromisos con la línea adoptada. Y hoy estamos viendo cómo los que fueron ayer perdedores de la Segunda Guerra Mundial y que venían manteniendo una posición de mucho cuidado sobre todas estas cosas, hoy en día entonces se les incentiva para involucrarse cada vez más en estos asuntos que tienen que ver con desarrollo de capacidades militares. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, es el caso de Japón, con la salvedad de que ambos son países que tienen en sus territorios bases militares de los Estados Unidos. Esa decisión, eso que se discutió, el envío de tanques alemanes a Ucrania, en donde chocarían de frente con tanques rusos por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, no es una decisión cualquiera. Hay gente que dice como que eso fue algo bien meditado para finalmente justificar ante la opinión pública una decisión. Y yo creo que hay algo más que eso, aunque pudo haberse manejado de forma tal que justificara un paso como este. Porque recuerden ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial, en territorio soviético murieron más de 25 millones de seres humanos. 25 millones de seres humanos. Este 27 de enero se conmemora un aniversario más de la liberación de Auschwitz. Ese campamento de prisioneros que funcionó en Polonia y que se convirtió en un símbolo de todos esos horrores que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y en territorio de Polonia murió 1 millón de habitantes. Es decir, que no estamos frente a cualquier cosita. Y eso ocurrió hace relativamente poco tiempo. Y el principal protagonista de esos errores fue esa Alemania que ahora está decidiendo el envío de tanques. Pero esto marca un cambio significativo en la política, y yo creo que esto es lo más importante, que venía siguiendo Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania acaba de abandonar la Ostpolitik, que en alemán significa la política del este, que se impulsó
desde Willy Brandt hasta hace poquito. Pasó también por la gestión de gobierno de Helmut Schmidt. Ambos eran socialdemócratas. ¿En qué consistió la Ostpolitik? Esa política hacia el este, que sustituyó la política que venía implementando Konrad Adenauer con su doctrina Hallstein, que consistía en que Alemania no reconocía la RDA, la República Democrática Alemana. El representante genuino, conforme a esta teoría, era la Alemania federal. Tampoco reconocía ningún gobierno que estableciera relaciones con la RDA, la República Democrática Alemana. En ese momento tenía en su territorio tropas soviéticas. Alemania federal con Konrad Adenauer, y conforme a esta doctrina Hallstein, entendía que toda Europa del Este, influenciada por la Unión Soviética, los que formaban parte del Pacto de Varsovia, eran territorios bajo ocupación. Bueno, pues esa política Alemania la echó a un lado con Willy Brandt, y Willy Brandt decidió dar algunos pasos de acercamiento con esos países que formaban parte del Pacto de Varsovia. La política de Adenauer condujo a una ruptura de relaciones con Yugoslavia y planteaba una serie de dificultades en las relaciones con esos países vecinos de Europa del Este. Y por eso la modificación que se hizo. Y entonces se promovió un acercamiento con esos países que incluyó una visita que hizo Willy Brandt a Polonia. Y allí se produjo algo que en ese momento tuvo una gran resonancia a nivel mundial. Willy Brandt, en una plaza pública de Varsovia, se arrodilló y pidió perdón por los polacos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Además de eso, Alemania reconoció la línea fronteriza que dividía Polonia de la Alemania oriental y que cercenó partes del territorio de Alemania a favor de Polonia. Willy Brandt reconoció esa línea fronteriza. Que por cierto, digámoslo aquí entre paréntesis, cuando Polonia recientemente le reclamaba indemnizaciones a Alemania, que curiosamente es un tema que se ha vuelto a plantear en medio de esta crisis, el canciller Scholz le dijo: si vamos a revisar ese aspecto que tú me estás diciendo, si tocamos el tema de las reparaciones, tendríamos entonces que plantear también el tema de la línea divisoria. Una advertencia que hizo Scholz en un lenguaje muy diplomático. Pero bueno, eso ocurrió. El asunto es que hubo esas políticas de acercamiento a los países europeos y de acercamiento a la Unión Soviética. Establecieron formalmente relaciones. Y Alemania, que no reconocía a la RDA, la República Federal, que no reconocía a la otra parte, cuando estableció relaciones con la Unión Soviética, reconoció formalmente la existencia de un Estado soberano en la otra parte del territorio. Todo eso marcó realmente cambios significativos. Pero no solo eso, sino que tanto Schmidt como Brandt, como Willy Brandt,
impulsaron ese proceso de distensión que se vivió en aquellos años 70 entre el bloque occidental y la Unión Soviética. Recuerden ustedes aquella conferencia sobre seguridad en Europa que se celebró en 1975 en Helsinki y que terminó con el acta final de Helsinki, que contemplaba una serie de principios que debían regir las relaciones entre los países europeos. Ese acuerdo lo firmaron todos los países europeos, a excepción de Albania. Y creo que Andorra tampoco quiso firmar, pero lo firmaron. Ese acuerdo fue firmado por todos los países europeos. La Ostpolitik produjo un muy buen resultado para Alemania, porque generó confianza. Y esa confianza fue determinante en la decisión que adoptó la Unión Soviética de retirar sus tropas de Alemania Oriental y de toda Europa del Este, facilitando con ello la reunificación de Alemania. Y esa política fue lo que determinó esas buenas relaciones que tenía Alemania con Rusia hasta el otro día, y que incluyó la construcción de esos gasoductos, la compra de las materias primas rusas, ese intercambio importante que había entre esos dos países. Dio un muy buen resultado. Ahora, bueno, pues Alemania abandona esa política y yo creo que es un hecho muy significativo, y lo hace incluso tomando una decisión de enviar tanques a Ucrania para confrontar con Rusia. Desde luego que eso es un paso que da Alemania y que de alguna forma la alinea con las políticas estadounidenses, y eso va a tener una repercusión un poco más adelante en la política de contención de China. Ese es un asunto que no se puede perder de vista, porque las cosas se van desarrollando también en función de ese otro factor que muchas veces se pierde en el horizonte. Pero para interpretar correctamente los pasos que se están dando, hay que tener siempre en mente ese ingrediente. Bueno, ahora mismo nosotros tenemos que preguntarnos a dónde eso nos va a conducir. Evidentemente que esto marca una escalada del conflicto. Yo he llegado a la conclusión de que no hay una guerra total entre Rusia y la OTAN por el hecho de que Rusia es una potencia nuclear. De no haber tenido armas nucleares, hace tiempo que toda la OTAN estuviera en guerra con Rusia. Pero es un paso muy arriesgado. Es un paso muy arriesgado que puede provocar reacciones susceptibles de meter al mundo, como he dicho tantas veces, en un grave problema. Los tanques tardarán en llegar porque se necesita un tiempo para entrenar, primero para transportar todos esos equipos, es algo complicado. Alemania decidió de sus reservas disponer de 14 de estos tanques que cuestan, según estuve viendo, unos 10 millones de dólares. Se necesita tiempo para transportar esos equipos y al mismo tiempo también entrenar a los que
lo van a tripular, a los que van a manejarlo. Cada tanque de eso, tanto los Abrams como los Leopardo, necesitan de 4 tripulantes y tiene su complejidad. Hay que estar entrenado en su manejo. Eso llevará unos meses, pero indiscutiblemente que es una decisión que va a gravitar en este conflicto y que pone la cosa más difícil. No es verdad que eso nos acerca a la paz, como nos están diciendo, antes al contrario. Permítame una pequeña pausa, en breve retorno.